Irónicamente, una de las últimas advertencias viene de una representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, esta institución responsable de la promoción del aborto. Esta representante declara ante la agencia de noticias Reuters que la falta de niñas puede provocar un aumento en la violencia sexual y abusos infantiles. Según datos de las Naciones Unidas, se estima que alrededor de 2.000 niñas son abortadas al día en la India de manera ilegal. Según un artículo publicado por esta agencia de noticias, los responsables de UNICEF afirmaron que en la India nacen 7.000 niñas menos cada día en comparación con la media mundial. En este reportaje, la agencia de noticias observaba que un censo del 2001 mostraba que ciertas regiones de la India tenían menos de 800 niñas por cada 1.000 niños. Las estadísticas muestran que en el 2001 había en la India 927 niñas de edades entre 0 y 6 años por cada 1.000 niños de la misma edad en comparación con las 945 que había en 1991. El gobierno indio informaba a la agencia de noticias admitir que cerca de 10 millones de niñas han sido asesinadas por sus padres en los últimos 20 años. Un reportaje anterior examinaba la utilización de técnicas como los ultrasonidos y la amniocentesis para saber el sexo del feto, facilitando así el aborto de las niñas. La utilización de estas técnicas para la selección del sexo es ilegal, pero su práctica está ampliamente extendida. Desde 1996 hay leyes en vigor que prohíben las pruebas para determinar el sexo del feto. Sin embargo, 400 casos encausados por las autoridades, solo ha habido 2 condenas. Una con una multa de 300 rupias, que son aproximadamente $7, y otra con 4.000 rupias, aproximadamente $98. Fetos tirados. El descubrimiento en un campo de la ciudad de Navarat de más de 40 fetos de niñas ha aportado más evidencias sobre la enormidad del problema, informaba el 28 de julio el periódico The Guardian. El artículo también informaba que en junio había sido arrestado un médico de la ciudad de Nueva Delhi tras el hallazgo de bebés abortados en una fosa séptica de su consulta. Otro caso tuvo lugar en febrero de este año, cuando la policía encontró restos de más de 15 niños en el jardín trasero de un hospital del estado central de Madhya Pradesh. Como reacción a este y a otros descubrimientos, el gobierno indio anunció que establecerá orfanatos para aceptar a las niñas no queridas, según la Associated Press. El 21 de abril de 2007, el Wall Street Journal examinó este problema en un artículo en primera página. General Electric, una de las compañías más diversificadas del mundo, cuyos productos incluyen componentes eléctricos, electrónicos, motores de aeronaves y servicios financieros, fue una de las que tuvo que ver en este caso. Esta compañía tiene presencia en más de 100 países y cuenta con más de 307,000 empleados en todo el mundo. Esta compañía había vendido ya tantas máquinas de ultrasonidos en la India que ahora las pruebas estaban disponibles incluso en pequeñas aldeas, costando unos $8, el equivalente al salario de una semana en ese lugar. B. Raja, el director ejecutivo de la División de Sanidad de General Electric para el sur de Asia, decía que la compañía insiste en que las máquinas no se usen para determinar el sexo. No obstante, el artículo también citó a un obstetra de Nueva Delhi, Puneet Bidi, que acusaba a las empresas de explotar el querer tener un niño vendiendo máquinas de ultrasonidos. General Electric vende cerca de 15 modelos diferentes de esta máquina, desde unas que cuestan $100,000 hasta otros que cuestan $7,500. Tiene también acuerdos con los bancos para ayudar a los médicos a financiar la compra de sus máquinas. El artículo también citó que las ventas anuales de estas máquinas en la India significaron un negocio de $77 millones en 2006, un 10% más que en el año anterior, significando así que más de 30,000 clínicas con ultrasonidos fueron registradas por el gobierno de la India. Desgraciadamente, China es otro país donde la proporción de sexos se encuentra gravemente desequilibrada debido al aborto selectivo de fetos femeninos, a tal grado que la Asociación para la Planificación Familiar de China admitía que el desequilibrio ha alcanzado el punto de que en una ciudad hay 8 chicos por cada 5 chicas. Un profesor de psicología evolutiva en la Universidad de Liverpool, analizando la situación actual de China, afirma que las estimaciones actuales colocan en 18 millones el exceso de número de hombres con respecto a las mujeres en edad de casarse.
La previsión es que este exceso alcance los 37 millones a finales de este año 2020. Con nuestra despreocupada actitud hacia los abortos en las primeras etapas, creemos que es inevitable que el número de abortos aumente. No obstante, en Gran Bretaña, algunas autoridades sanitarias han impedido que se diga a los padres el sexo de su hijo por temor a decir que el sexo que no quieren y así tratar de evitar la gran problemática por la que actualmente atraviesa el país de la India y China. Si bien las millones de muertes por los abortos selectivos en base al sexo seguirán en aumento, lo más grave y preocupante es que esta problemática actual ha sido ignorada por los grupos de planificación familiar y por las agencias de la ONU. Dentro de los grupos de interés se encuentra la empresa General Electric, empresa responsable de la creación y comercialización de la máquina de ultrasonido, que solo buscaba generar ingresos sin supervisar quiénes la adquirían y con qué fines. Los gobiernos de China e India, a pesar de que los censos realizados en ambos países demuestran que el aborto selectivo ha causado una enorme desproporción de sexos, aún no han tomado las medidas pertinentes para contrarrestar dicha práctica ilegal y poco ética. El Sindicato de Trabajadores del Sector Médico ejercen su profesión de forma poco ética, poniendo en riesgo la vida de la paciente y del feto, todo con el objetivo de lucrar. Las instituciones o individuos que adquirieron la máquina con el fin de lucrar venden dichos servicios sin conocer las consecuencias que trae consigo dicha práctica ilícita. Otro grupo de interés es la ONU, así como grupos de planificación familiar, ya que estos son los encargados de atender la problemática, el feticidio, entre otras. No obstante, hay muchas instituciones que han ignorado todos los reportes. Asimismo, los padres de familia como conjunto son los principales responsables del aborto selectivo, haciendo uso de dicha práctica a pesar de que sea ilícita. La UNICEF es una institución que presenta todos los enormes datos demográficos relacionados con el tema, lo que da a conocer más a fondo el problema. Asimismo, la principal responsable de tomar la última decisión sobre si se desea tener al bebé o por el contrario se desea abortar es la madre. Sin embargo, la realidad es que hoy en día su decisión se ve doblegada y no se toma en cuenta en bastantes ocasiones, ya sea por culpa de sus padres, presión social, cultura, entre otros. El Departamento de Sanidad también es el principal responsable de verificar que todas las instituciones médicas lucren de forma ética y legal. Como ya vimos, el aborto selectivo es una práctica abortiva que consiste en la decisión de interrumpir el embarazo por cuestiones de sexo, generalmente por la preferencia de los hijos varones en las familias. Podemos afirmar que la desproporción en la tasa de nacimientos por sexo y el desequilibrio demográfico se debe a diversos factores. La ya mencionada preferencia de las sociedades por los hijos varones y la accesibilidad cada vez mayor a la interrupción de la gestación por la aparición de nuevas técnicas que permiten a las familias conocer el sexo del bebé, en este caso brindadas por la empresa General Electric a través de sus máquinas de ultrasonido. Como lo mencionamos con anterioridad, el aborto selectivo por sexo es una práctica muy común en algunos países del sudeste asiático como China, India o Vietnam. En estos países, donde el aborto es legal, se ha visto incrementarse la cifra de abortos en los últimos años, y una de las razones de ese incremento está directamente ligada al aborto selectivo. Sin duda, India y China son los países a la cabeza de esta práctica. En los últimos 40 años hubo en todo el mundo 23.1 millones de abortos selectivos de niñas, con 11.9 millones registrados en China y 10.6 millones en la India. Siendo objetivos y puristas, la única meta de General Electric es comercializar sus máquinas y generar utilidad. Sin embargo, aquí toma lugar la ética profesional, puesto que indirectamente las personas y algunas instituciones están haciendo mal uso de dichos productos, violando las normas y valores que deberían de regir tanto a la empresa como a las personas y en general a la sociedad. Es por ello que esta problemática actual tiene origen debido a la poca responsabilidad que denotan todos los grupos involucrados. Si bien la empresa General Electric fue quien creó y distribuyó la máquina de ultrasonidos, que dio espacio para que los abortos selectivos comenzaran bajo su uso, no considero que sea la total responsable de las consecuencias que esto ha traído. Se formó toda una cadena en la que se vieron involucrados los gobiernos, diversas instituciones y hasta la población misma. Todo tiene origen en el uso que las personas de esas regiones le dieron a la máquina. Se debería primero cambiar la mentalidad para que se entienda que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y habilidades, sobre todo el derecho a la vida. Si esa percepción no se modifica en la educación, no habrá cambios reales. El aborto selectivo en países asiáticos nos hace entrever y dar una reflexión acerca del pensamiento machista que existe no solo en esos países, sino alrededor del mundo.
Para poder combatir esta clase de cosas necesitamos poder concientizar a la población acerca de las reales capacidades que puede llegar a tener un niño y una niña y que no hay ninguna diferenciación entre ambos, que ambos son igual de válidos, igual de optativos y que ambos merecen tener derecho a la vida. Personalmente, no creo que General Electric haya dado pie al aborto selectivo ni haya ocasionado la gran desproporción en sexos que existe en varios países actualmente. No obstante, sí creo que debería de regular la comercialización de sus productos. Desde mi punto de vista, me parece una forma de violencia de género hacia la mujer bastante severa. Es por ello que debemos de exigirle a todos los grupos de interés mayor involucramiento en dicha problemática con el fin de erradicar el aborto selectivo alrededor del mundo. Desde mi punto de vista, me parece indignante que existan situaciones donde se le dé más valor al hombre que a la mujer, y me parece poco ético que empresas como General Electric comercialicen sus máquinas sin darle importancia a las leyes del país, en este caso India, y promuevan esta falta hacia los derechos de las mujeres y niñas. También considero que son varios aspectos en los que se tiene que cambiar y mejorar, pues no solo es la parte cultural, sino también hay varios estigmas de la sociedad que se tienen que eliminar. Y considero que los grupos involucrados tienen que crear campañas que sensibilicen a la población.